Vamos a empezar hoy con Mateo 8. Vamos a leer la historia, versículo 23 al 27. Y dice allí, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es una historia muy conocida, seguramente hemos leído comentarios. En el libro de Hermana Juárez yo tengo un par de citas para compartir del deseo de todas las gentes. Y como vemos aquí en la imagen, así es como a veces estamos nosotros con los problemas de la vida, desesperados, tratando de hallar solución. Y sentimos a veces que Jesús no nos responde, que Jesús duerme. Y antes de seguir con la parte de la meditación, algo para compartir es... que dice la hermana Juárez de que Jesús estaba muy cansado y que es por eso se acostó a dormir. Y es algo que a veces nosotros tenemos que también saber hacer, es poder tomar nuestro tiempo de descanso. Nosotros recordamos cuando Jesús dijo a sus discípulos, venid vosotros aparte y descansad. Y ella dice que a veces cuando estamos muy metidos en cosas aún de la iglesia, demasiado ocupados, empezamos a depender demasiado de nosotros mismos y a creer que la obra no va a seguir si nosotros no estamos constantemente involucrados. Por eso debemos seguir el ejemplo de Jesús y también tomar tiempo para descansar. Estaba viendo el otro día en Facebook, ahí que a veces hay algunos avisos, y salía hay uno que ponen remeras con mensajes, por así decir, espirituales, y uno decía, Jesús también durmió la siesta, ¿no? De a veces entre tantas cosas que hay que hacer con la familia, en la iglesia y demás, uno no se toma el tiempo para descansar. Interesante, cuando estuvimos hace poco en Bangladesh, estuvo el pastor Priwit con nosotros, y cuando él hablaba con cuatro mujeres que estamos ayudando a salir de la prostitución, y yo le pedí si él podía hablar con ellas para darle consejos espirituales. Interesante, lo primero que él le dijo es de que, dice, para que ustedes puedan resistir la tentación y demás, es muy importante que estén descansadas. Y él le decía de que él, dice, yo siempre me acuesto, trato de acostarme no más tarde de las 9 de la noche para poder descansar y levantarme temprano a hacer el culto. Y bueno, la razón de acostarse temprano es que uno produce más melatonina y eso uno tiene mejor descanso también. Usted sabe que hay distintos tipos de sueños y el sueño más profundo se obtiene si uno se acuesta más temprano. Y interesante, me resultó interesante porque yo pensaba que le iba a empezar a hablar sobre tener fe en Dios y demás, lo cual por supuesto es importante, pero me resultó interesante el hecho de que él le decía de que hay que estar descansados. Y bueno, cada uno tenemos distintas actividades. Yo siempre pienso en las madres con hijos, que es más complicado, pero dentro de lo posible, mientras nuestra mente, nuestro cuerpo esté más descansado, mientras nuestro cuerpo esté más descansado dentro de lo posible, también nuestra mente va a funcionar mejor, nuestra espiritualidad. Así que bueno, eso como un comentario, ¿cómo se dice? ¿No? Aquí vemos que algunos puntos quería sacar, son lecciones sencillas que creo que todas las sabemos mientras vamos leyendo, pero quería compartir. Dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Interesante que lo que despertó a Jesús fue sus discípulos y no la tormenta.
aplicándolo a nosotros, yo diría que a Jesús no le asustan nuestros problemas, no lo despiertan nuestros problemas. No es que Él no esté interesado, simplemente que Él sabe que Él tiene el poder para solucionarlos. O como dice el apóstol Pablo, no ha venido ninguna tentación más fuerte de lo que podés soportar. Los que siempre despertamos a Jesús somos nosotros con nuestras oraciones, nuestros clamores, y Él nos invita a ir a Él. Pero nuevamente, los problemas, como a veces cuando uno hace planes misioneros, uno se preocupa por el dinero. Y a Jesús lo que más le sobra es el dinero. Ustedes se acuerdan cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los egipcios que le dieran el oro, ¿verdad? Y imagínense ustedes, esclavos pidiéndole a sus amos el oro y joyas, y los amos dándole a sus esclavos todo. O sea, cuando Dios le dice a una persona que dé, la persona no se puede resistir. El Señor no le puede decir que lo ame o que lo siga, no lo puede obligar, pero sí le puede obligar que dé el dinero a otro, ¿verdad? El punto es que a veces nosotros nos preocupamos por nuestros problemas, y para Dios nuestros problemas no son problemas, Él los puede solucionar. Lo que a Él es más difícil es de que nosotros tengamos fe en Él, tener nuestros corazones. Eso es lo más difícil para Él. Lo que lo despierta a Jesús no son nuestros problemas, sino los discípulos. Somos nosotros los que lo despertamos. Diciendo, dice el versículo 25, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y uno dice, bueno, la pregunta suena a veces como cuando le preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga, verdad? Y parece la pregunta obvia. Bueno, la respuesta parece obvia. Si soy ciego, lo que quiero es que me cures la vista. Y Jesús pregunta, ¿por qué teméis? Y uno puede decir, bueno, Jesús, la respuesta es bastante sencilla. Estoy temiendo pues estamos en una tormenta, estamos que nos hundimos. Pero nuevamente el punto es que las cosas temporales o los problemas temporales no son un problema para Jesús. El problema nuevamente aquí se muestra es que tenemos poca fe. El problema son nuestros corazones. Me acuerdo de un pastor que dice que para Dios nunca ni los cananitas, ni los filisteos, ni los amorreos, ni los amalequitas, ninguna de esas naciones fueron problema para Dios. La única nación que fue problema para Dios fue Israel, por la falta de obediencia. Interesante porque dice que él mandaba abejas o a veces mandó simplemente el ruido, como que venía un gran ejército y el otro ejército se iba. O sea, para Jesús las otras naciones o los problemas no son problemas. Los problemas son los israelitas que tenemos poca fe. Dice, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Dice la hermana Juan, creo que tengo esa cita también, de que Jesús, más allá que nos ayuda y nos responde en nuestros problemas, Él le entristece cuando no tenemos fe. Él no nos deja de ayudar. A veces eso es lo bueno que tiene Dios, que Dios no tiene orgullo, ¿verdad? Tal vez una persona desconfía de nosotros y después nos pide ayuda, uno le diría, bueno, no confiaste en mí, yo sé que me anduviste criticando, no te voy a ayudar, ¿verdad? Uno tendría tal vez esa respuesta, pagar mal por mal. Pero Jesús siempre paga bien por mal. Y eso es lo que le causa dolor, pero Él igual nos ayuda. La idea sería de que nosotros podamos aprender a siempre tener fe en Él. Aún en los momentos difíciles, en las tormentas, poder aprender a descansar como Él descansaba. Y ya vamos a leer la cita, cómo es eso. Y dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y la cuestión es que ellos lo veían a Jesús como un hombre y no como Dios, y de repente nosotros podemos relacionarnos con Él. Estamos tan habituados
hablar de que Jesús es Dios, que nos perdemos la dimensión de que realmente Él es Dios, de que no está al mismo nivel de nosotros, más allá de que Él es nuestro amigo, pero no por eso no deja de ser Dios, el Dios que creó todo el mundo, ¿no? Y entonces a veces lo bajamos a Dios, a Jesús al nivel de hombre, o lo tratamos, como decía una persona de la iglesia, lo tratamos de tú a tú, ¿no? Como si fuéramos dos iguales, cuando en realidad no somos dos iguales. Él es Dios y nosotros somos pecadores, nosotros somos las criaturas, pero Él, como nos da confianza, a veces nosotros nos queremos relacionar de igual a igual. Y me hace acordar esta expresión, ¿qué hombre es este? Si ustedes tienen ahí, vamos a ir a Miqueas 7, 18 y 19. Ahí casi al final del Antiguo Testamento, Miqueas 7. Y sabiendo de que Jesús es Dios. Si tienen ahí Miqueas 7, 18 y 19, dice: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y por eso dice que Dios como tú, uno ve las otras religiones y ninguno de los otros dioses, o los así llamados dioses, ninguno de esos dioses viene y muere por sus enemigos. De vuelta, como dice Romanos 5:1, si no me equivoco, 5:8, en esto muestra Dios su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en otra parte dice, mientras éramos enemigos, Él nos salvó. Y ninguna de las otras religiones, ni los budistas, ni los musulmanes, ni los hindúes tienen un Dios de que viene y muere para salvar a los desobedientes. Los desobedientes tienen que pagar con la muerte o tienen que pagar haciendo buenas obras. Y por eso esta expresión, ¿qué hombre es este? Podríamos también decir, como sabemos que Jesús es Dios. ¿Qué Dios es este, verdad? ¿Qué Dios tan distinto? De que Él viene y muere por las personas que lo desprecian, por las personas que no tienen fe en Él, por las personas que pecan a propósito. Él viene y muere por esas personas. La lección de las muchas lecciones que se puede sacar de esta historia es ver cómo podemos nosotros aprender en las tormentas de la vida que nos toca en este mundo. No hay salida. Cada familia, cada persona tenemos tormentas distintas. ¿Y qué hacemos nosotros durante la tormenta? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Quería leer un par de citas. Dice: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Y me hace acordar eso de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Cuando expresamos temor, dudas, porque eso es lo que hay en nuestros corazones. Dice, pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Interesante que Jesús dice: yo no puedo de mí mismo hacer nada. Y a veces tal vez algunos de nosotros tratamos de hacer cosas por nosotros mismos, porque tenemos conocimiento teológico, porque tuvimos muchos años en la iglesia, por lo que sea, porque tenemos algún don. Y eso contrasta con lo que Jesús tenía total dependencia del Padre, y por eso es que él tenía la fe. Dice, Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Jesús podía dormir porque sabía, seguramente antes de acostarse a dormir, le había entregado su alma a Dios, ¿verdad? Como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, he confiado, ¿verdad? Si uno realmente confiara en Dios, podemos descansar en Él. Y dice que él no confiaba en su propio poder, sino confiaba en el amor de Dios, y él tenía fe de que Dios lo amaba, de que Dios lo iba a cuidar mientras él iba a dormir la siesta, a descansar.
Y así que Jesús no miraba la tormenta, sino que descansaba y tenía fe en el poder de Dios, ¿verdad? Es lo que a veces nos cuesta. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubieran confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Interesante de que nos dice que si hubiera confiado en Él, la tormenta no hubiera venido. Me asegura la hermana Joy dice de que cuando nosotros tenemos problemas, lo que pedimos es que el Señor nos quite el problema y no que el Señor nos transforme a través del problema. Y si ellos hubieran confiado en Jesús, ellos igual hubieran tenido la tormenta, pero podrían haber estado en paz. Y yo creo, por lo menos mientras estoy hablando, estoy pensando en situaciones de mi vida, y lo que yo quiero es que el Señor me quite la situación o la solucione, y no que me transforme y que me dé paz dentro de las situaciones que tengo. Por eso interesado que dice que ellos iban a ser guardados en paz, no que ellos no iban a tener la tormenta. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. Interesante que los discípulos sabían, estoy pensando, tal vez nosotros tenemos conocimientos teológicos, pero cuando en tiempos de problemas, todo ese conocimiento teológico, si no nos lleva a tener fe en Dios, nada nos sirve, porque entonces vamos a tener temor en los momentos de peligro o en las situaciones difíciles. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús, y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. Fue como último recurso que los discípulos buscaron a Jesús. Si tuviéramos el hábito de, como dice el apóstol Pablo, de orar constantemente, tal vez no tendríamos que esperar, apenas surge el problema, en vez de tratar de buscar la solución o llamar a alguien, deberíamos volvernos a Jesús, ¿verdad? Ojalá tengamos ese hábito de constantemente estar preguntándole qué hago ahora, ¿verdad? Constantemente estar en comunión con Él. Dice, ¿cuán a menudo experimentamos nosotros los que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará la mar de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor nos librará del peligro. Nuevamente acá nos dice de que a Él le duele cuando no manifestamos fe, pero igual Él nos ayuda, porque Él es un Dios amante, ¿verdad? Y esta es la última cita, dice, este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escritura. Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó la tempestad de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia que reconcilia al alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón descansa. Hace parar la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron, y Él los guía al puerto que deseaban. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para nosotros. Es interesante esto de que nosotros sabemos en nuestras vidas cuando andamos en pecado deliberado, sabemos que no hay paz. Podemos tener tal vez placer, pasarla bien un rato,
pero sabemos que lo que dice la hermana Juárez es muy cierto, que no hay paz. Bueno, la Biblia le dice, ¿verdad?, que no hay paz para el impío. Y tampoco podemos nosotros calmar las tempestades o las tendencias de nuestros corazones, pero sí podemos ir a Dios para que Él nos transforme. Y eso es lo que queremos hacer. Del mismo modo que Él puede calmar la tormenta en la tempestad, Él puede calmar la tormenta en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pecados, ya sean cosas que hemos heredado, nuestras tendencias heredadas o las cultivadas. Pero si en algún momento decidimos ir a Jesús para que Él nos transforme, Él lo puede hacer, ¿verdad? Por eso dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La única forma que podemos tener paz con Dios es que aceptemos su perdón y que nos entreguemos a Él para que Él nos transforme. Así que bueno, simplemente algunos pensamientos acerca de esta historia mientras seguimos estudiando el libro de Mateo. Aprender a confiar en Dios, como Jesús descansaba en Dios, confiar en su amor, y saber de que las tormentas van a venir, pero que el Señor está al cuidado. Y aun si, digamos, lo peor pudiera pasar, que se hunde el barco y nos ahogamos y morimos, aún en las muertes, ¿verdad? Porque puede ser la tormenta de una enfermedad, de un cáncer, de una enfermedad terminal, aún ahí no se termina la historia para nosotros, porque tenemos la promesa del cielo. O sea que mientras estemos con Jesús, mientras confiemos en Él, siempre a largo plazo vamos a ganar. La cuestión es que también en este viaje de la vida, cruzando el mar de la vida, que cuando vengan las tormentas podamos seguir en paz, que podamos estar en paz con Dios y descansar en Él, ya sea que el mar esté agitado o que esté turbulento, que siempre podamos, mientras Jesús esté en nuestra vida, mientras Jesús esté en nuestro bote, en nuestro corazón, podemos descansar en Él, cualquiera sea la tormenta y cualquiera sea el resultado, ¿no? Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Vamos ahora. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por este vida, te agradecemos por lo que hemos aprendido hoy, de que podemos descansar en ti. Pedimos, Señor, que tú nos perdones nuestra falta de fe, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a pasar tiempo en la Biblia, que así como por tu palabra tú calmaste la tormenta ese día con tus discípulos, que tú también, por medio de tu palabra, que tiene poder, puedas transformarnos y calmar las tormentas de nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes a cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.